pero perfumado. Futurock. Futurock. Bueno, muy bien, a mí me pone muy contenta cada vez que viene Ian Moche porque es un amiguito y le agradecemos mucho que esté acá. Hola Ian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, si ustedes no lo conocen, él es instagramer, enseña en sus redes sociales de qué se trata un trastorno que padece, que es el autismo. Sí. Pero hoy además, Ian, venís como un poco en representación de más gente también, ¿no? Y además que no venís solo, porque hoy vamos a hablar de discapacidad en general. Ian no viene solo, vino con refuerzos. Está también Juan Cruz San Martín Macia. ¿Cómo estás, Juan Cruz? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Dije bien tu apellido? Sí, está perfecto. Muchas gracias por el espacio y un ¿Abogado? placer siempre estar con Ian. Sí, abogado especialista en discapacidad. Exactamente. Bien. Y además trabajo de lo Sí. que venimos a conversar. Bueno, yo quiero decirles que me escribió hace algunos días Ian, y ¿es Ian o Ian? Ian. Me escribió hace algunos días en el Instagram, que cada tanto nos saludamos, nos escribimos, y me pidió por favor que le diéramos alguna visibilidad a esto, que nosotros sabíamos que estaba sucediendo, pero Sí. tal como me lo dijo en su mensaje que me mandó, me dice, yo sé que hay un montón de urgencias, que el país está patas para arriba, pero en algún momento tenemos que hablar de esto. Y a mí me pareció que nosotros lo teníamos pendiente en la agenda con Sí. Werner, y que era una muy buena oportunidad de decir, bueno, venite al programa y hablemoslo, porque si no siempre te come que los precios, que la devaluación, que no sé qué y que no sé qué. Esto está pasando y es la emergencia en discapacidad. Este es un poco el marco que le ponen ustedes. Explíquenme de qué se trata. Bueno, sabemos que en general hay una emergencia en todos lados, hay una crisis en general, pero en discapacidad lamentablemente no se están cumpliendo correctamente los derechos, que no es la primera vez que pasa, desde siempre hay muchísima desinformación y han estado pasando muchísimas cosas, pero más ahora. Y han pasado cosas de muchísimo tipo, muy largas, que tenemos una lista muy extensa, y lo que decidimos hacer es que inclusive en el Congreso se está hablando por una emergencia en discapacidad sobre qué es lo que podemos hacer en este caso, que lamentablemente tal vez la veten, es bastante probable, cosa que a mí me pone muy triste, pero tengo esperanza de que tal vez pueda votarse, y además quiero hablar sobre lo que está ocurriendo, Sí. que es muy grave. Las obras sociales no están cubriendo, no se les da pensiones a las personas, no se están entregando CUTs, pasan muchísimas cosas que creo que el abogado acá puede explicarlas mejor. Sí, dale, dale Juan Cruz, porque acá, bueno, nos llegó una gacetilla de prensa también que detalla un poquito lo que está aconteciendo, cómo en los hechos de verdad existe una emergencia en discapacidad y un Estado que decidió soltarle la mano a una población que de verdad necesita ayuda como pocas otras, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son los puntos para que vos me expliques, mira, esto y esto es lo que está pasando? Lo que hay que destacar, gracias Sí. compañero Ian, es que siempre hubo algunas dificultades para el ejercicio pleno de los derechos Sí. de las personas con discapacidad, pero hoy sospechamos, en lo personal afirmo, que los mecanismos que se dan en simultáneo de manera dolosa conducen a la extinción de este sistema de protección integral de las personas con Que es discapacidad. por ley, es obligatorio, existe una ley Sí, que hay y que además, cumplir, que el Estado tiene que cumplir. sí, se suscribió un tratado internacional, además Existen en el tratados 2000 y en el internacionales. 2010 se pasa por el Congreso y se transforma en ley de carácter constitucional, o sea, el tratado tiene jerarquía constitucional. Son tres Sí. puntos bien marcados, como decía Ian. Primero, se están solicitando requisitos demasiado específicos para certificar la discapacidad. Sí, que es el La famoso CUD, ¿no? El certificado único de Exactamente. discapacidad es un certificado que te dan, pero por lo general alguien tiene que comprobarlo. Claro, hay que Claro. certificarlo. Perdón. Y, sí, No pasa. y está No, bien sí. eso. Pero ahora que nos están entregando. Ahora lo que se está haciendo mucho hincapié en la especificidad del médico que debe completar las planillas previas. Sí. Antes cualquier médico podía indicar, Y ahora que tiene que ser un neurólogo, una cosa así. Por claro, ejemplo. como decía Ian, tiene que ser o un neurólogo o un psiquiatra infantil, en el caso de infantes, bueno, acá tenemos un preadolescente adolescente, que sea de tu jurisdicción y que pertenezca a la gestión pública. Es complejo. O sea, el objetivo parecería ser, sin ser Sherlock Holmes para esto, recortar las pensiones, que menos gente pueda acceder a una pensión por discapacidad. Claro.
Leía hoy, corríjanme, que se presentaron unas 500.000 personas en los últimos tiempos y se otorgaron creo que 585 pensiones, ¿no? Ese es el registro, que era 0,1% de todos los que se presentaron, que está manejando este gobierno. Claro, los derechos que antes casi automáticamente te proporcionaba certificar una discapacidad era, bien como ha mencionado, que es la pensión no contributiva y proporcionar una obra social. Ajá. O los beneficios de una obra social que ya tenía alguien de manera previa, ¿no? Cuestiones básicas, salud y para los gastos que puede implicar determinadas discapacidades, ¿no? Tiene que ver con la rehabilitación y tratamientos Claro, que se requieren de manera permanente. ¿Vos, Ian, tenés tu certificado único de discapacidad? Tengo mi certificado, he tenido la obra social ahora, después de muchísimos años de lucha, porque esto no es la primera vez, siempre he habido complicaciones, pero ahora es cada vez más difícil. Y justamente lo que vos decías sobre CUD, a veces es muy exigente también lo que se está planeando con las personas con discapacidad, les ponen muchísimas exigencias. Pasan que a veces, por ejemplo, ponen psiquiatras, psicólogos, neurólogos y miles de personas, y en el caso de muchísimas provincias como Santa Fe, no hay este tipo de profesionales, sobre todo en los hospitales públicos. Y entonces se van a otras provincias, le hacen el diagnóstico y todo, y cuando vuelven les niegan el diagnóstico porque no tiene, o sea, no es de Santa Fe. Y les niegan el diagnóstico a pesar de que tengan uno que está oficializado. Sí, o sea, si vos fueras un nene como vos en Santa Fe, claro, y necesitaras que llegara un médico para diagnosticarte, no lo conseguís. No lo puedo Te conseguir. vas hasta Córdoba, lo conseguís, volvés a Santa Fe y no te lo reconocen. Sí, y además la junta que está ahí, por ejemplo, no es solamente con autismo, es con muchísimas otras discapacidades. Una vez hubo un caso de una persona en silla de ruedas que fue a hacer el CUD, y que lo que hicieron, como no le creían la discapacidad, lo quisieron hacer levantar de la silla. O sea, esto es terrible. ¿Y esto pasó dónde? Y en la Andis, en la junta médica, que supuestamente tendrían que saber, y tendrían que reconocer a una persona, porque creen que mienten, creen que las personas con discapacidad mienten. Y si bien hay cierto juego, porque tenemos que admitirlo, hay cierto juego, a veces hay un montón de pensiones que han hecho falsas, un montón de CUT falsos. Sí. Pueden ser 100 de 1 millón de personas que lo necesitan. Esto es re importante lo que decís, porque ellos siempre usan un caso de alguien que por ahí fue y mintió, pero un caso no puede invalidar o justificar después el financiamiento de todo un sistema, ¿no? Vos hablabas de 3 mecanismos que se están llevando adelante para la extinción de las personas con discapacidad y de sus derechos, en realidad para la extinción no de las personas, de los derechos de las personas, que después en consecuencia de porque lo ojo, termina la consecuencia más grave podría terminar siendo esa. Y hablaban de las dificultades para acceder a la certificación. A la certificación. ¿Cuáles otras? La otra es aquellas personas que hayan certificado previamente o bien milagrosamente certifican en la actualidad. Sí. Esos 2 derechos primarios, digo primarios no para quitarle jerarquía a los otros derechos, entre comillas, extra. Lo digo entre comillas siempre. Que es la pensión y la obra social. Tenemos 1 año de demora en las altas de la obra social, incluir salud, que es la que proporciona el Estado Nacional, que antes se denominaba PROFE. Que la realidad de una persona con discapacidad, con obra social o sin obra social, es abismal la calidad de vida que una obra social mejora. Además hay cosas que no pueden esperar. Hay tratamientos que no pueden esperar. Pero podemos hablar de una persona que es dependiente de un respirador. Sí, claro. Y eso lo debe cubrir la obra social. Sí, claro. El tratamiento. O enfermeros permanentes. Y te tardan 1 año en medio. Otorgarte la prestación. ¿Y en el camino qué? Y en el camino, bueno, hay varias canciones que lo pueden definir. Como hay una voz que dice que Dios no baja. Entonces, la verdad que no les queda más que rezar. Pero además descompone todo el grupo familiar. Sí. Porque acá el peor, creo que de los problemas, más allá de los empíricos, ¿no? De las necesidades, es la angustia. Están atravesadísimos por la angustia. Siempre, hoy, mucho más. Y eso es importante. De hecho, es muy importante. La angustia puede hacer cosas terribles en las personas. Y aquellos que milagrosamente certifiquen, o bien ya hayan certificado y quieren tramitar la pensión no contributiva por discapacidad, hoy la ANDIS no está firmando nuevas.
Los trámites se inician, pero no tiene que firmarla antes. No que está es- Sí, otorgando lo pisan, nuevos lo pisan. Ahora, Exactamente. esta ley que venía pisando la comisión que preside SPERT y que ahora empujó la oposición y se supone que se va a tratar, en principio, en diputados. Sí. ¿Qué vendría a cambiar de esto? ¿Cuáles serían los cambios que plantearía esta ley de emergencia en discapacidad con respecto a esta situación que estaban contando? Bien, necesito, si me lo permitís, Sí. puedo acomodarlo, porque si no Dale. yo me mareo. Está perfecto. Hay una tercer pata, que es el Ujú. tercer elemento, que seguramente Me es faltaba un esa. sistematizado todo Sí. esto, ¿no? Que es que las personas que han certificado su discapacidad tienen acceso directo a las prestaciones cubiertas al 100%. Hay un listado, incluso. Aunque en realidad la ley abajo dice todo lo que indica el médico, hablando vulgarmente. Bien, es el famoso nomenclador. Claro. Entonces nos encontramos con un concepto de una prestación, como por ejemplo prestación de apoyo, transporte, escuela especial, jornada simple, un montón, y el monto que va a abonar, la obra social o la prepaga, que es financiado por el Estado Sí. nacional. Entonces, ese monto no ha sufrido variaciones acorde a las necesidades económicas que tiene cualquier persona para vivir dignamente. Es decir, quedaron congelados. Congelan Quedaron el monto congelados. cuando la inflación galopa. Obviamente que esos montos ya no son lo que eran. Y atrasan el plazo de pago. Y atrasan el plazo Entonces, de pago. lo que era a 60 días, que es muchísimo, hoy es 90, 120 o 6 meses. O Por sea, eso también hay- hubo protestas de sí. los prestadores, no solo de las familias. Exacto. Para traducirlo un Mm. poco, hay una ley que el Estado tiene que cumplir porque es una ley, hay tratados internacionales que me imagino que tendrán rango constitucional y esto no se está cumpliendo, nadie se anima a derogar una ley de discapacidad, pero sí se animan a ir desfinanciando el sistema, ir precarizando, no dar los certificados y de esta manera dejar un montón de gente ahí a la intemperie. Claro, hay un libro de Zaffaroni que no recuerdo el nombre, Sí. pero cuando yo lo fui a ver no podía creer que estaba escuchando, yo era muy joven, que dice que el Estado mata mucho más de esa manera. O lo traigo a este caso, ¿no? Obviamente. Desamparando. Desamparando. Y es de manera invisible, además. Y es generalizada. Son cosas aislados, pero millones. Bien. Pero volviendo a la pregunta entonces, con estas tres cuestiones que contaste, ¿qué es lo que cambia la emergencia en discapacidad? Gracias. Digo, para que ¿Cambia qué? entiendan qué es lo que se está discutiendo en realidad ahora en el Congreso. Y la importancia, por Ujú. supuesto, Claro. que se debate el 23, Ajá. a las 12 del mediodía. Bien. Ataca los tres sistemas estos que son mecanizados al mismo tiempo. Primero, vuelve a hacer menos exigentes los requisitos para acceder a los papeles previos de ir a la junta evaluadora. Ajá. No es que cualquier médico firma y ya tenés el certificado de discapacidad. Mm. Te están pidiendo una traba anterior para no poder ni siquiera acceder a la junta evaluadora, que es el Estado en definitiva también. Sí. Entonces, certificaría mucho más rápido. Sí. Y es que también, o sea, lo que está pasando es que no estamos teniendo en cuenta un montón de cosas, porque todas las situaciones que hemos escuchado, todos los casos que hemos tenido, porque no es solamente en el caso de dar los derechos que tienen que ver con la parte de los tratamientos, sino que en general, en educación las escuelas no se están preparando y lamentablemente los profesores no están adquiriendo herramientas. Pensamos que hoy hay 1 de cada 31 personas autistas. Antes decíamos que era 1 de cada 36. Ajá. Ahora se sabe que es 1 de cada 31. Para fin de año se espera 1 de cada 23 y para 2030 se espera 1 de cada 2. Es muy importante ahora hablar de este tema porque tenemos que poner conciencia de esto. Y no es que en realidad, y lo que lamentablemente está pasando es que no hay un Estado presente y que además realmente sea empático, porque no, o sea, tendríamos que tener conciencia y ponernos en el lugar, tener un sentido común de cómo es la vida de las personas, que es muy difícil. Nosotros una vez fuimos a la Andy, donde está Spagnolo ahora, fuimos a hablar. La ANDI es la agencia que otorga los certificados, digo, para Exacto. explico a la gente. Sí, la autoridad máxima. La autoridad Claro. que otorga los que certificados. maneja la parte de discapacidad también aparte, y es muy importante. Y no solamente, y cuestión que cuando fuimos a hablar le contamos algunos de los derechos adquiridos y él dijo, ¿qué derechos adquiridos? Nosotros nos quedamos así, sorprendidos. ¿Españolo contestó eso? Sí. Sí. ¿A vos es- en la y es cara te lo abogado. dijo así? Es el discurso de Milei. Sí, es abogado con cero trayectoria en el tema.
Pero perdón. Aclaremos, ¿no? Era de gestión privada, era Pero por eso particular no pusieron a alguien que sepa del tema, pusieron a alguien que vino a decir, acá hay un Excel, hay que recortar. Ian, explícame esto. ¿Vos le hablaste de derechos adquiridos a español en la Andis? Sí, ¿Y a vos te contestó así? Nosotros fuimos a hablar. Nuestro objetivo es nunca tenemos una bandera política. Nuestra idea es poder ayudar a todas las personas. Y eso fue como una respuesta que una parte de la verdad es que me impactó. Ajá. Pero también, o sea, yo no creo que todos sean así porque hemos conseguido gente muy buena. Sí. Pero realmente es muy grave porque la Andis tendrían que estar personas realmente presentes, que sepan, que tengan un poco más de empatía. Algo tan simple como la empatía cuando estamos hablando tanto de temas como leyes, sino también pensar, o sea, es una persona que es muy difícil el día a día porque hay muchísima desinformación y que lamentablemente no se está dando herramientas a ningún sector porque yo, por ejemplo, en los colegios a donde he ido, los profesores... Lo que pasa muchísimas veces es que no tienen herramientas, las escuelas no tienen herramientas. Y es muy difícil, la verdad, en todas las áreas en general. Estamos viviendo un momento muy difícil en todos los aspectos. En todas las aulas, además, hay alguno de los niños con alguna neurodivergencia o algo así que necesita, sí, ¿no? sí. Creo que todos los que somos papás sabemos ya que... En el jardín de mi hija estoy pensando por mínimo 3 casos, Sí, claro. conozco. Sí. Ian, ¿cómo estás en la escuela vos? Dentro de todo estoy bastante bien, por suerte me encontré con personas muy amigables. La verdad es que ahora estoy en primero de secundaria, Ajá. así que realmente me está yendo bien, pero no es fácil y yo solamente lo que tuve es muchísima suerte. Pero la idea es también ayudar a otros niños. No sabes la cantidad de padres que me escriben por día hablándome de sus personas hijos con discapacidad, sí, un montón de casos que son muy tristes, no solamente de niños, porque estamos hablando también de personas adultas que también están atravesando por esta situación con una discapacidad. Es más, yo creo que este año le he pasado un montón de casos a Juan Cruz porque son terribles y él es mi abogado justamente y él me ha ayudado en muchísimas situaciones. ¿En cómo cuáles? ¿Por qué necesitaste abogado? Y la verdad es que me ha ayudado en la obra social, me ha ayudado a que también pueda manejar, entre otras cosas. Por ejemplo, yo tenía un problema con mi papá que no me estaba como entregando algunas cosas. Progenitor. Progenitor. Ajá. Gracias. Como me estaba entregando unas cosas y por suerte se solucionó, aunque no me quiero meter mucho en esa cuestión porque es muy privada, pero realmente él ha ayudado mucho y me ha solucionado un montón de problemas porque lo que te agradezco y él es ¿Y vos sos especialista en discapacidad, Juan Cruz? Sí. O sea, en abogado en cuestiones de discapacidad. Exactamente. Y ahora estás teniendo muchos casos. ¿Hay alguna acción colectiva? ¿Cómo es? Es muy difícil organizar Sí. el colectivo de la comunidad con discapacidad. Porque es muy heterogénea. Exactamente. Y además hablando procesalmente, quien recibe la condición de legitimación pasiva, es decir, una obra social, una prepaga, una escuela o quien sea, siempre varía. Entonces hay que organizarnos de esa manera. O sea, Además del Congreso, por este tema que venimos charlando, ¿hay un amparo presentado? ¿Hay algo que se está discutiendo en el Poder Judicial? Son todos casos aislados, millones. Hay muchísimos amparos y cada uno sigue su suerte. Exactamente. Por Porque suerte... es difícil, bueno, por esto que acaba de decir, no es tan heterogénea. Que juez te toca, que jueza te toca. No, pero además es que por ahí, qué sé yo, vos sos autista y vos en realidad, no sé... sos cuadripléjico y no... Sí, o... Por ahí no te reconoces en el otro. No lo sé. Una parálisis cerebral, las necesidades son distintas. Son muy distintas. Sí. O sos electrodependiente, qué sé yo. ¿Por qué se va a armar un colectivo cuando en realidad hay tanta heterogeneidad? Que podría y estaría bueno que empezara a ver. Por eso me parece importante el papel, por ejemplo, de personas como Ian, que de repente empiezan a recoger las demandas más de todos, ¿no? Yo lo que pienso, vos decime si tengo razón, es que vos siempre venías hablando de autismo y de repente te pusiste a hablar de discapacidad. Porque en realidad el autismo está dentro del CUD, o sea, siempre hablé de discapacidad. Claro, pero hablabas específicamente de autismo y ahora estás hablando más en general. Pero yo creo que ahora lo que Hablale tengo un poquito que poner más al es, micrófono. Yo lo que ahora creo que tengo que poner es un poco más de cuestión de discapacidad. Siempre estuve presente en la cuestión de discapacidad. Generalmente hablamos de autismo y neurodivergencias, pero en realidad yo siempre estuve presente en la cuestión de discapacidad. Hay muchísimos casos que realmente, o sea, son terribles y es importante hablar acá porque, o sea,
sea, en una semana se va a tratar esto y esperemos que se pueda lograr que se apruebe esta emergencia en discapacidad, porque es muy grave. Es muy grave y estos derechos no se están cumpliendo. A mí esto me pone muy triste, no tengo palabras para explicarlo, la verdad. ¿Sabes cuál es el discurso del gobierno sobre esto? Si se aprueba esta ley vamos a pagar 150 millones de dólares por mes. Ese es el argumento para el veto. Que ya están ¿no? Es un Excel. Ya está No son encaminado, personas. ya está encaminado el discurso. Amiguito, te vamos a bancar hasta el final. Gracias, y también, o sea, yo la idea que quiero, no es solamente yo, porque hay millones de casos. A mí me escriben personas desesperadas porque no están Sí. consiguiendo la posibilidad de sus derechos. Sí. Las personas con discapacidad, para que te des una idea, no se consideran derechos de sujetos de derechos, se consideran sujetos de cuidado. La Andy dijo que las personas con discapacidad son imbéciles, tontas, idiotas. Cierto, Esto de te Lo Claro. contamos acá, sí, que después dieron marcha atrás Sí, con eso, Me había pero lo olvidado dijeron. de eso. Yo una vez leí un manual de medicina que decía esto, año 1970. Estamos Claro. retrocediendo medio ciclo atrás. Sí, Medio siglo, dieron totalmente. marcha atrás, pero la Más. tiraron esa en un momento. Sí. Pero porque no les quedó otra, porque todos salimos a hablar sobre que Bien. esto no es bueno. ¿Cómo vamos a decir que las personas son imbéciles? No somos imbéciles. Tenemos desafíos y tenemos una sociedad que no se está preparando. Esto me indigna un montón. Yo realmente quería tener la posibilidad de hablar con la Andis, de poder hacer algo, pero no se está haciendo nada. Me pone profundamente triste. No sé qué podemos hacer. La única opción ahora es hablar. Y realmente me pone muy triste. Estoy completamente indignado. Cuando me enteré de esto y de muchísimas otras cosas más que están pasando en el país en general, me generó una tristeza profunda. Un día estuve tan triste y tan mal por lo que hicieron con el autismo en general, por la Semana Azul, en que no tuvieron en cuenta ni una sola persona autista. Cuando me enteré después de que, o sea, hablan sobre que estamos hablando de autismo, ayudando a las personas, pero en realidad no están haciendo nada, un doble discurso, me puse profundamente triste. Estuve 3 días llorando por esa situación. ¿Sabés que habría que hablar con Luis Juez? Sí. Vos lo sabés, ¿no? Que tiene una hija que se llama Milagro, Sí. con una discapacidad, y que él siempre habla de cómo Milei una vez lo llamó por teléfono y le preguntó por Milagros, y él entonces se quedó para siempre contentísimo con Milei. Pero si Milei se preocupa por Milagros, pero no se preocupa por todos los discapacitados y discapacitadas argentinos, entonces ¿qué te importa el otro, no? Lo otro es solamente una pose. Tenemos que dejar el individualismo en todos los ámbitos, en todas las ideas que han ocurrido, porque lamentablemente muchísimas fundaciones o proyectos que hablan sobre tenemos que hacer una sociedad más amigable, clubes de fútbol, lucran con el autismo, no tienen una idea de ayudar, lucran con el autismo. Lucran. Y lo peor es que muchísimas veces utilizan la imagen de que, somos inclusivos, vamos a hacer una sociedad más amigable, cuando en realidad ni siquiera tuvieron en cuenta a las personas autistas en esto. Tengamos en cuenta a los protagonistas, que los protagonistas somos los más importantes en este lugar. Es muy triste lo que está pasando. Bueno, vamos a estar muy atentos a la sesión entonces del miércoles y lo vamos a seguir de cerca, y ustedes saben que cuentan siempre con nosotros. Gracias a los dos por haber venido. Muchísimas gracias Muchísimas a vos. gracias, de verdad. Muchísimas. Hasta las 13. Segurola y Habana.